Hola, soy Paul Faber, trabajo en Pearson College en Victoria, Canadá, y voy a hablar sobre la música popular en el teatro de los comienzos de la era moderna. Fui músico profesional y cuando dejé la música decidí volver a la escuela. Y en mi familia siempre dijeron que yo era una persona muy inteligente, así que dije, bueno, lo voy a probar. Cuando entré a la universidad, empecé a interesarme por la historia de la música y cambié varias veces de estudio y en mi segundo año decidí empezar a estudiar inglés. Y dije, bueno, voy a combinar mi interés por la música y por Shakespeare, y entonces empecé a estudiar también otras ramas de la literatura inglesa y del teatro. Y cuando era músico me enfocaba en la música pop, así que me parecía que la de la época de Shakespeare era fascinante y decidí enfocarme en eso. Creo que es un área poco estudiada y hay algunos libros que empiezan a principios del siglo XX a hablar de esto, y decidí enfocarme en la música de Shakespeare de David Lindley. Y luego, por supuesto, tuve la suerte de que estábamos al principio de la era digital, así que empecé a hacer esta investigación en 2007 y fue hasta 2013 más o menos. Así que tuve la posibilidad de acceder a colecciones digitales de libros y pude acceder también al archivo de la Universidad de Santa Bárbara de California. Y entre este momento, entre los principios del siglo XX, del siglo XIX, había varias colecciones, era un periodo romántico y la gente estaba muy interesada en baladas, así que entre estos periodos tuve un acceso increíble a recursos de texto, y en este momento se empezó a poder buscar. Cuando yo empecé la investigación podíamos buscar pequeñas partes de una canción. Entonces yo decía, bueno, por ejemplo, hay una obra de Thomas Dekker, ¿cómo puedo ver dónde está o de dónde viene? Y fue una revolución poder acceder a esto, a estos archivos. Después tuve que crear mi propia base de datos porque algunos de estos registros en realidad no estaban digitalizados, así que algunos los digitalicé yo mismo para realizar un estudio que en última instancia contenía más o menos 100 obras y todas las referencias a la música pop que estaban en esas obras. En la Londres de Shakespeare, la gente en general escuchaba música en la iglesia en primera medida, y según la edad esa música tenía distintos niveles de complejidad. Cuando el catolicismo romano era la religión del momento, la música quizás era un poco más elaborada. Después, cuando cambiaron las cosas, la música era mucho menos elaborada porque había una idea de que no queríamos que los placeres sensuales de la armonía estuvieran en medio de nuestra adoración por lo divino. Y en los tiempos de Isabel tenemos una especie de versión híbrida. Entonces en algunas iglesias, especialmente en el campo, se habla de monodias al cantar en la iglesia. Es como una melodía, pero cuando entramos a algunas iglesias en particular, dentro del círculo de Isabel, hay partes mucho más grandes. Gente como William Byrd y otros componen música muy elaborada. Así que una faceta es la de la iglesia. Y también tenemos que entender que en la Londres de Shakespeare hay distintos niveles de alfabetismo. La música y la producción de música, entonces, primero que nada, se transmite a través de los cuerpos.
el 50% o quizás más de la gente en Inglaterra no sabía leer. Así que la cultura de la música, quizás durante cientos o miles de años, pasaba de una persona a otra por la boca, por el cerebro, por los instrumentos. Y cada vez era más barato imprimir y cada vez había una tasa de alfabetización más alta. Entonces lo que pasaba era que la gente cantaba canciones que le habían enseñado a los padres, los abuelos, y estas canciones las absorben los que imprimen, que venden libros baratos y otras cosas, por ejemplo, alrededor de la Catedral de San Paul. Y había carritos que pasaban por el campo y por las ciudades y vendían pequeñas ollas o pequeños artículos y le vendían también canciones a la gente. Entonces las canciones que uno conocía de chico, uno las cantaba y después aparecían impresas estas canciones. Entonces ahora alguien que podía leer lo recibía, se lo cantaba a alguien que era analfabeto, a algún amigo analfabeto. Entonces esta cultura semi-alfabeta era una cultura en la que la gente memorizaba las cosas. Entonces cuando uno llegaba a la tienda tenía que saber, bueno, cómo se llamaba la canción, uno tenía que memorizar cómo se llamaba el vecino, tenía que memorizar todo. Entonces tenía una habilidad mnemotécnica y probablemente en nuestros tiempos ahora cada vez recordamos menos porque hay muchos dispositivos que nos ayudan a no pensar tanto. Pero en la época de Shakespeare en Londres era exactamente lo opuesto. La gente usaba la memoria como la herramienta más importante. La gente entonces memorizaba estas canciones que se habían pasado a papel, y había gente que podía leerla o que se las leía a otras personas. Entonces vamos a dividirlo en 3 niveles. En las casas más educadas, la tasa de alfabetización era más alta. Y hubo entonces un surgimiento de la educación musical que aumentó mucho. La corte de los Tudor era una corte muy musical. Enrique es compositor, sus hijas tocan los virginales, probablemente el laúd, bailan. Así que toda esta gente es muy musical y la música se vuelve una cosa que está de moda, era como el pasatiempo de la élite. Entonces todo el mundo que quiere ascender en la sociedad está intentando hacer lo mismo que hacen los Tudor y todos los que los rodean. La gente entonces que quería escalar socialmente y que tenía cierto dinero, le empieza a enseñar a los hijos y en particular a las hijas a tocar música. Porque, por ejemplo, tener una novia que sabía de música era algo valioso a la hora de la interacción social. Cuando, por ejemplo, una esposa o un hijo mostraba que era erudito en términos de música, por ejemplo en el Renacimiento, era algo que estaba muy de moda, muy atractivo, y por supuesto si uno tenía una hija que era muy atractiva en términos de herramienta social para el marido, era alguien con el que la gente se iba a querer casar, era fácil conseguir marido, entonces a uno le convenía. Y entonces muchísimo dinero se gastaba en educación musical. Entonces se empezó a contratar a tutores musicales, a profesores, e incluso que uno quizás traía gente de Italia o de países del sur para enseñarle a los hijos música. Esta gente publicaba, también había otros músicos que publicaban. Y una de las publicaciones de música muy populares era un libro como un cancionero, se llamaba Lute Book en inglés, y gente como John Dowley, por ejemplo, publicaba canciones, un libro con canciones. Uno llevaba el libro a casa y lo usaba para entretener a las visitas que recibía. Algunos eran como hojas muy interesantes, había una parte que estaba acá, otra acá, otra acá y otra acá. Eran como
una música muy pequeña y la gente podía sentarse en la mesa con sus instrumentos y se divertían juntos en este tipo de situación social. Y estas canciones en particular eran muy, muy populares. La música de Darling era extremadamente popular. Incluso hubo segundas y terceras versiones impresas. Entonces, ¿qué pasaba? La gente que era de la élite y todo el que tenía dinero conocía las canciones. Entonces uno estaba en esta cultura en la que se memorizaba y todo el mundo conocía muy bien las canciones. Y ahí teníamos la segunda parte. Tenemos la primera parte, que es la de la iglesia, y después la segunda parte, el segundo nivel, era el de la gente que les comentaba ahora. Y después no quiero ir más arriba o más abajo, pero había gente que ganaba menos, como por ejemplo los que trabajaban en el cuero, los que vendían alimentos, los que trabajaban en tareas más laboriosas de menor nivel, donde el nivel del alfabetismo era bastante bajo. Esta gente era parte de esa cultura de las que les hablaba, que memorizaba estas canciones. Eran las canciones entonces que se habían impreso y luego volvían. Esto es lo que tenía que ver con entonces las baladas. A principios o mediados del siglo XVI, quizás también a finales del siglo XVI, así que entre 1560 y 1580, encontramos entonces este surgimiento real de estas hojas de papel impresas que eran como si fueran la mitad del tamaño de un diario y lo que tenían eran la letra de las canciones y eran como pequeñas piezas musicales porque era una melodía que todo el mundo conocía. Por ejemplo, Greensleeves, una canción inglesa muy popular, todo el mundo la conoce. Y esta forma de arte entonces tomaba letras nuevas y la colocaba en una melodía que ya era vieja y que todo el mundo la conocía. Entonces lo divertido era cantar justamente esta nueva letra de canción en una melodía vieja. Hay restos de esto que se llama Janó. Uno toma la canción de Greensleeve y también tenemos la que dice este es Cristo mi Rey y este es el villancico de Navidad. Entonces esto es como algo que nos queda de esa cultura de tomar melodías que conoce todo el mundo y ponerle letras de canción nuevas. Entonces esta moda, esta tendencia explota a los comienzos de la era moderna en Inglaterra. Quizás 200.000 personas en Londres en 1590. Perdón por los números, seguro me van a decir como, ¿qué tal este número? Estas son algunas de las estimaciones que se realizan en cuanto a las impresiones. Había entre 3 y 4 millones en este momento quizás de personas. Y no es un chiste, la gente pegaba estas canciones alrededor en sus casas, por ejemplo, se encontraban incluso fuera, en la calle, los panaderos envolvían cosas con las canciones, estaban en todos lados. Uno incluso podía encontrarlos en las paredes de las tabernas. Todas estas canciones, que eran parte de estas melodías populares, estaban allí. Y el tema era simplemente loco. Teníamos eventos políticos, por supuesto teníamos canciones, algunas noticias por ejemplo, amarillistas de batallas o de nacimientos increíbles que habían pasado. O por ejemplo un noble en particular, el de Essex está mal, por ejemplo, sobre todo después de lo que pasó en Irlanda, se podía saber lo que había pasado en general. Por ejemplo, la canción Fortune My Doe, y se dice, por ejemplo, y el pobre ahora de Essex ahora está muerto, se decía en la canción. Entonces estas cosas estaban en todos lados y algunas de las canciones eran sumamente populares, conocidas. Hay impresiones subsecuentes que continúan por 10, 20, 30, 100 años, imprimen continuamente porque son muy populares. Y entonces en esta cultura en la que la gente memorizaba, todo el mundo conocía las canciones
y al mismo tiempo mucha gente conocía la Biblia de memoria y todas estas historias de memoria. Entonces este era el último nivel del que les hablaba antes. La gente canta según lo que se acuerda, lo que recuerda en las tabernas, se lo leen a sus amigos, quizás los memorizan, cambian alguna parte de la canción, el que imprime toma esto y publica una nueva canción, la gente canta eso. Y esto era tan popular como lo es la música, la escena de la música popular ahora. Todo el mundo conocía las canciones. Y como eran tan populares, varios grupos de interés intentaban cooperar con ellos. A veces había una canción que era como, por ejemplo, una advertencia a las mujeres de que no tuvieran conductas indebidas. Había canciones que a veces hablaban sobre algo terrible que había pasado y tenían una historia de una mujer que quizás había hecho algo malo a nivel sexual, entonces ahora se la estigmatizaba. Y seguramente venían del lado más puritano de la cultura. A veces se pagaba para que se imprimieran estas cosas. Luego había mitos griegos, por ejemplo. La reina Dido es muy popular y está representada en baladas. A la gente le encantaban los monstruos, por ejemplo. Entonces uno encontraba un chancho de 2 cabezas que había nacido en algún lado, era como una noticia amarillista, era bastante popular. Y uno sabe que eran temas populares porque se siguen imprimiendo estos temas. Y a veces algunos tenían imágenes muy elaboradas y se realizaban con bloques de madera y estaban talladas. Y a medida que uno imprimía la balada, se imprimía sobre el bloque ese. Entonces había imágenes, por ejemplo, hermanas siamesas, algún monstruo que había nacido en el medio del campo. Y en general los versos de estas canciones eran terribles, eran brutales, porque en realidad la idea era imprimirlo rápidamente, que captar el interés de la gente y hacer dinero. Había personajes, por ejemplo, de la literatura. Por ejemplo, creo que hay una historia sobre caballeros, la historia sobre Grisel paciente, una mujer que se casa, la casa un duque, va a juicio y el duque la tortura para probar que ella verdaderamente fuera una novia paciente, que hubiera hecho cualquier cosa que decía su lord, ¿no? Y esta era una balada muy popular y en última instancia llega de Boccaccio. Y estas son partes de la literatura a la que una persona analfabeta nunca hubiera tenido acceso. Y se traen a la sociedad en forma de balada. Entonces, también de manera interesante, hay una obra fantástica de Thomas Dekker que se llama Grisel paciente y se publica en 1599, y parte de mi trabajo era tratar de determinar qué parte venía de Boccaccio, y parece que hay una gran parte que viene de una balada, y esto tiene sentido porque hay una gran parte de la población que nunca ha leído Boccaccio, pero que sí conoce la historia de la balada. Entonces me parece sumamente interesante. Espero que esto responda a la pregunta. Y no sé bien cuál sería, qué sería lo más popular. Quizás tendría que buscarlo. Es difícil saber cuál sería lo más popular, porque si uno va a imprimir algo, tiene que registrarlo con el que lo va a hacer, pero había muchísimas cosas no registradas, una cultura de impresiones sin registrar, y esto es como lo más cerca que tenemos ahora al internet no regulado. Había cosas que permitían decir, por ejemplo, algo terrible sobre el rey y decir cómo le gustaba aprovecharse de la gente, etcétera. Entonces es difícil decir que era lo más popular. Muchísimas de los bestsellers de baladas, por ejemplo, gente como Thomas Taloni, uno tenía una licencia para imprimir y luego se conservaba esa licencia,
Pero tomar el trabajo de alguien, que por ejemplo trabajo que venía de la cultura oral, era como gratis. Entonces la gente tenía ciertos derechos en cuanto a las copias que vendían, pero eran difíciles, muy difícil mantenerlos. Los dramaturgos utilizaban canciones, ya sean canciones de arte o baladas populares, como utilizaban el material religioso, del mismo modo. O por ejemplo, mitos griegos u Ovidio. Exactamente de la misma forma. Entendían que su público tenía mucha experiencia en cuanto a las canciones y a las historias, así que los utilizaban en general de maneras muy profundas, muy interesantes. No queda claro en muchos lugares si un personaje canta o no. Entonces, gran parte de mi trabajo tiene que ver con las referencias verbales, intertextuales, entender de qué se trataba la canción y qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de Ofelia, en su escena de locura, cuando se le acercan y ella casi dice ¿dónde está la majestad, su majestad de Dinamarca? Y de manera un poco fuerte Gertrudis se preocupa por lo que ella dice y le dice tené cuidado porque sabe qué es lo que le va a salir de la boca y no estamos seguros porque no estamos seguros y es muy interesante porque esto hace que la audiencia diga bueno, entonces ¿qué va a decir ahora? ¿Qué es lo que está pasando? Y lo primero que les sale de la boca creo que es el segundo párrafo de una balada que se llama Walsingham en inglés. Quiero tener bien la letra aquí, a ver. ¿Cómo podría distinguir yo tu amor verdadero del otro? Por su sombrero y bastón y sus sandalias. La canción en sí, si uno la mira, está en forma de manuscrito y se puede encontrar en el portfolio de manuscritos del obispo Piercis. En 1750, entonces, se encontró una gran cantidad de baladas manuscritas cerca de una chimenea. Alguien las encontró y dijo, uy, dámelo. Y lo convirtió en una especie de volumen de baladas manuscritas. La balada se trata de alguien que está buscando a una amante, es un hombre que está caminando, está en un camino, es una ruta de peregrinos y está tratando de llegar a un santuario de Lady Wilson que en última instancia fue destruido por Enrique VIII. Pero la persona está buscando a esta mujer que estaba en una peregrinación. Era un lugar famoso para curar problemas de fertilidad. Era un lugar a donde iban a peregrinar las mujeres. Y Ofelia habla, hay una conversación, esta balada es una conversación en la que una persona dice, ¿viste a mi amor que está en esta peregrinación? Y Ofelia es la persona que ya está en la peregrinación, que se da vuelta y dice, no sé cómo es esa mujer, porque todo el mundo está vestido de la misma forma, así que no sé reconocerla. Y la balada continúa y el cantante en sí habla del amor y de lo versátil que es y que lo dejó mal porque lo abandonaron. Y entonces el lector se pregunta como Gertrudis, dice como, bueno, ¿qué va a pasar entonces? Como cuando ella está por decir algo y se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar? Porque esta persona entonces está hablando de Polonia, está hablando de sí misma, porque es como si se hubiera escapado de la presión de esta disfunción patriarcal que está sucediendo, esta situación tóxica. Entonces uno dice, bueno, ¿de quién está hablando? Y si
entiende la balada, hay una especie de patos subyacente que se habla del abandono y uno puede entender que quizás está relacionado con este abandono horrible, esta sensación de estar perdido, buscar a alguien. Ella entonces se expresa a través de esta canción. Ese es un ejemplo. Si uno conoce la canción, puede entender y también disfrutar esta especie de incertidumbre que uno dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si conoce la canción. Y por supuesto, Shakespeare hace esto con miles de referencias. Hay ambigüedad y esta ambigüedad es tan genial que la podemos disfrutar. Y hace lo mismo con baladas muchas veces. Podemos hablar, por supuesto, sobre Ofelia y la lista esta de la que hablábamos antes con las canciones. Lo que noté cuando estaba analizando la música popular y cómo está representada en el teatro, especialmente cuando actúan las mujeres, cuando estaba investigando vi que la opinión en el momento era que cualquier actuación por parte de alguien de la élite no era deseable. Entonces, la idea común entre los eruditos de la época era esa, y uno puede entender quizás por qué. Pero las élites entonces nunca se entendía que nunca iban a actuar en un entorno público. Y esto se ve cuando se habla de polemistas puritanos que hablan de esto y también de libros que estaban allí en la época de Shakespeare, que se llamaban manuales de conducta y detallaban cómo se comportaban los caballeros. Y había muchas guías de conducta para los caballeros y algunas para las mujeres. Y lo interesante de esto era que hay algo que no me cuadró. Estaba escuchando a otros comentadores que decían que el problema no era solo que Ofelia, cuando canta frente a la corte de Dinamarca, no canta solo canciones pop. El tema es que ella cante en sí, ya de por sí. Es increíble, es loco, nunca pasaría. Y eso no me pareció normal. Me generó dudas, entonces intenté descubrir qué era lo que pasaba y llegué al final a un artículo que es parte del conjunto de ensayos de música y teatro de Shakespeare, y descubrí que de hecho las actuaciones públicas de las mujeres están bien siempre y cuando sean dentro de su propia esfera social. Entonces las familias ricas, la gente de las cortes, había como reuniones de la clase alta y celebraciones de distintos tipos, y allí se reunían una gran cantidad de personas y muchas veces había gente que actuaba, bailaban. Y la idea de que una mujer solo podía actuar en un lugar o cantar en un lugar en su habitación cuando nadie la veía no era correcta. Parece ser que la música por parte de las mujeres era algo que sí se deseaba y que se esperaba. Era una actividad que se deseaba, quizás no en público absolutamente, pero sí en público en términos de dentro de un círculo social. Entonces en el campo hay registros de grandes casas de campo en las que quizás se reunía mucha gente. Y en esa época parece que estaba muy claro que las performances musicales estaban dentro de esas reuniones, era algo que sucedía. Y cuando pensamos en establecer vínculos familiares, crear uniones de matrimonio, etcétera, si nosotros estamos entrenando a nuestras chicas para que sepan cantar, bailar, etcétera, queremos obviamente que otra gente las escuche. Entonces había gente que
lo hacía justamente en reuniones grandes porque quería atraer a un pretendiente. O quizás alguien quería ver quién era una buena mujer para su hijo. Entonces, si pensamos en Ofelia, el hecho de que ella actúe o cante, en realidad no es para nada raro. Lo que es raro es lo que presenta. Alguien como Ofelia en una performance, digamos, frente a la corte o en una ocasión especial, una mujer joven que presenta sus talentos, presentaría una canción o algo más sofisticado, pero cuando vemos las canciones que ella canta, parecen baladas callejeras, son un poco lascivas, entonces esta es como una versión loca de una performance que podría haber, y Shakespeare entonces nos presenta esta versión loca, dada vuelta, una versión corrupta de lo que en general veríamos o de lo que en general la gente consideraría que está perfectamente bien que haga una chica joven. Entonces, cuando aparece ella en este cancionero, uno diría, bueno, sí, pero espera un segundo, porque esto no es lo que veríamos normalmente, es como un universo alternativo en el que sí, ella está cantando, pero es la música que quizás una cortesana o una prostituta podría cantar. Y eso en sí es justamente la parte loca de todo esto. Los personajes de Shakespeare en general tienen estos momentos psíquicos en los que entienden qué es lo que está pasando, pero no lo articulan de manera consciente en sus propias mentes. Y entonces tenemos una situación muchas veces en la que, como la de Ofelia, por ejemplo, en la que en algún momento existe la idea de que este personaje quizás no está entendiendo bien en su mente hacia dónde se dirige la situación y la corresponden a esta melancolía que va con esta sensación. El canto de la bruja, bueno, no creo que venga de la música popular o de esa esfera, así que para mí es difícil hablar sobre esto. No tengo algo que decir así, algo para sacar de la manga. Creo que quizás es algo que Shakespeare probablemente inventó, que es como un canto de este da que se escucha en la canción. En cuanto a las comedias, sí, hay muchos momentos, el mismo tipo de idea en el que Malvolio, Owen y Agachik están cantando varias canciones y a veces creo que en esa escena de hecho él está borracho y están sus amigos cantando canciones, baladas, y esto añade a esa atmósfera. Hay un gran momento, creo que es en Las Esposas Felices de Windsor o quizás en Enrique IV en la parte 1, y Falstaff entra en escena, canta, está como tarareando una canción, y es una canción sobre el rey Arturo. No me acuerdo cómo es la letra de la canción, pero creo que la canción en sí, cuando él la está cantando, se da vuelta y grita y dice el urinal que se encontraba en la sala. Entonces, si uno busca la canción se trata sobre cosas que pasan a la noche, es como una especie de vibra romántica medieval. Y la canción en sí, entonces, es como sobre la noche más de nobles que uno puede imaginarse, y cuando de repente Falstaff entra, canta esta canción y todo el mundo lo conoce, esta canción, y él dice, por favor, saquen el orinal, hay como una juxtaposición de estas dos cosas que deja muy claro que Falstaff no es el rey Arturo. Entonces esto es muy gracioso. Hay todo tipo de momentos como este. ¿Había bandas de música como las que conocemos ahora? Es una buena pregunta esta, y no tengo una respuesta exacta para esto, pero había un grupo en Londres que se llamaban The City Waits. Eran músicos profesionales que una persona podía traer o contratar para que brindaran un espectáculo en un momento específico. Hay registros
por supuesto, de espectáculos que dieron las élites. Y hay un momento muy interesante que descubrí en el que un ministro puritano invita a alguien y lo destacado de la noche es que la hija va a presentar algo, va a hacer una performance para este ministro puritano. Y en general estos puritanos estaban muy interesados en la música, la disfrutaban mucho. No recuerdo si hay algún momento en el que uno escuchara como, sí, desde aquí en vivo, los City Waits. Eso no creo, pero tendría que pensarlo. Por supuesto que había muchas obras de chicos jóvenes, después de 1609 más o menos, eran en teatros dentro, había chicos jóvenes que también cantaban en el coro, así que sería como una cosa extravagante musical real y por supuesto después estaba la música de las mascaradas, que seguramente era espectacular. Inglaterra se vio muy influenciada por Italia y por los países del sur. Shakespeare, de hecho, toma muchos de los argumentos de sus obras de la literatura italiana y muchos de los músicos que trabajaban en las cortes los traían del sur o de Italia. Gran Bretaña no era el lugar cultural de Europa en el momento, era Italia, Florencia. Así que seguramente la influencia de Florencia se ha manifestado en la música de la época. Imaginaría que, porque a ver, estamos hablando de 1607 creo, cuando fue la primera ópera, así que me imagino que eso probablemente habrá tenido una influencia significativa en las mascaradas de la corte, que seguramente sería mucho más elaborada, se le habrá destinado mucho más dinero y se le habrá prestado mucha más atención en cuanto a lo que tiene que ver con músicos profesionales que solicitaba la corona, entonces venían de Italia y seguramente estaban al tanto de las últimas tendencias. Así que sí, diría que absolutamente sí. Pero la compañía de Shakespeare creo que en general se valía de música que brindaban los que tocaban en sí. Puede haber algunos músicos profesionales que vengan desde afuera para una actuación en particular, pero parecería que si uno piensa de alguno de los payasos, por ejemplo, que tenían grandes habilidades y que también podían tocar instrumentos, seguramente imagino que había gente que hacía dos cosas. Creo que los músicos profesionales uno podía encontrarlos quizás en la capilla real o en las mascaradas, pero no creo en el escenario de Shakespeare al mismo nivel. ¿Cuáles son las fuentes en cuanto a este tema que podemos consultar? Diría que si les interesa saber más sobre esto, hay varios libros que son espectaculares y uno puede consultar y también hay algunas grabaciones, lo que dije, por ejemplo, de Duffin antes, viene con un CD y algunas son melodías que son conjeturas, pero otras son bastante fieles. Y creo que como ahora estamos en la época digital, mucha de mi investigación tuvo que ver con acceder a bibliotecas privadas y pagar una suscripción. Pero si uno ahora es diligente, quizás no es necesario ver las fuentes primarias y quizás se pueden encontrar conjuntos de obras del siglo XIX en las que estén todas estas cosas y obtener acceso a esas referencias de canciones. Quizás si uno es lo suficientemente diligente, en una hora más o menos puede encontrar mucha información. Y a los jóvenes les diría que cuando encuentren estas canciones y
puedan acceder o cuando vean una obra y vean algo que les interesa, bajen la velocidad, relájense, intenten leer bien la canción, internalizarla y luego vuelvan a verla con la comprensión de que todo ese significado que uno está detectando probablemente está allí. Porque la gente en general tenía como una profunda conciencia en cuanto a estas canciones y si uno analiza una canción que uno tiene muy metida en la cabeza, que la escucha cuando uno iba a la escuela o cuando iba de acá para allá en general, conoce bien la voz, por ejemplo si escuchamos a Ofelia y sus canciones o a Otelo y escuchamos escuchamos las canciones de Iago que cuando intentaba emborracharse, todas esas canciones se conocen de manera muy íntima y todo es lo que uno cree que se implica seguramente estaba allí, así que disfrútenlo, me parece que esa es la riqueza increíble. Y es otro de los motivos por los cuales estas obras aún siguen estando con nosotros hoy en día y inundan nuestra imaginación de cosas interesantes. ¿Podrías compartir la historia que hay detrás de la canción de Iago? Es una de las primeras obras que realmente me impulsó mucho a realizar esta investigación. En uno de esos momentos es en el acto 2, en la escena 3, en Otelo. Conocemos muy bien la escena. Iago está intentando sabotear a Cassie. A Casio está intentando emborracharlo porque sabe que tiene un cierto carácter. Entonces le dice a Casio, dale, vamos de fiesta. Y él le dice, no tendría que estar haciendo esto porque me están vigilando. Y Iago le dice, no, pero dale, un trago, una copa, no pasa nada. Y entonces empieza a cantar canciones para tomar. Y la primera dice, y dejemos que las copas se choquen, hagan chin chin. Y no estamos seguros de la canción de dónde viene. Hay algunas conjeturas, hay ciertas posibilidades distintas, pero la segunda parte es distinta porque él canta una canción que comienza diciendo: el rey Estéfano no era un compañero digno, sus pantalones solo le costaron una corona. Pensó, creo que dice 6 o 5 peniques, que eran mucho, y llamó al sastre un payaso. Está enojado porque le cobran mucho por los pantalones. Y a medida que avanza la obra, el plan de Iago funciona y el Casio pierde la templanza y Iago dice fue destituido. Pero lo interesante de esta canción es que viene de una balada manuscrita vieja que se llama Llamen a mi esposa. Y la canción se trata de un hombre que es un campesino pobre que está trabajando en el campo y quiere ir a la corte a hacer su fortuna. Y la esposa lo convence de no hacerlo. Le dice, no vayas, no te involucres en política, no hagas lío para tratar de ganar algo. Le dice, quédate con tu viejo abrigo. De hecho, esto se llama o llamen a mi esposa o el viejo abrigo. Y la esposa le dice, quédate con el viejo abrigo. Y él le dice, bueno, me lo voy a quedar. Y esto significa que lo que tenés en la vida, tu abrigo, tu vestimenta, tu profesión, es tuyo. Quédatelo, sé orgulloso sentirte orgulloso de lo que tenés y no intentes ir a juntarte con otra gente quizás para mejorar o tener un nuevo abrigo. Y lo interesante acá sobre esta línea de la balada es que el rey Enrique era un compañero digno, ¿no? El rey Estéfano. Y si uno lee a Paul Scher y a otros en la historia, uno descubre que hay solo un rey Estéfano y el rey Estéfano se conoce por ser uno de los más arteros como gobernante y se lo asocia con anarquía y con la guerra y con cosas terribles. Entonces, Iago hace como un pequeño cambio de rey cuando canta la canción. Entonces, si uno comprende la canción, comprende que Iago en realidad no le está cantando a Casio tanto como nos canta a nosotros, que somos parte del público. Es como que nos está guiñando el ojo y dice,
adivinen quién soy. Y de hecho él es justamente eso, alguien que se involucra en las políticas, en cómo funciona la corte y crea un montón de caos, y es uno de los personajes quizás más arteros en las obras de Shakespeare. Entonces, si esa referencia puede pasar en un segundo y nunca nadie se daría cuenta, pero uno puede asegurarse totalmente de que la gente en el público diría, ah, mira lo que acaba de decir. Y le cambió las palabras a una canción que todos conocemos de memoria. Entonces, sí, me parece una referencia increíble esta. Y cuando empecé a estudiar esto, cuando leí esto, pensé, ah, esto es genial, básicamente. Tengo que hacerlo, es realmente divertido y seguramente habrá muchísimos más momentos como este, y de hecho los hay. Consideraciones finales. Muchas veces se asocia, no quiero decir que hay algo snob, pero uno muchas veces piensa que hay que ser sumamente inteligente para entender este tipo de cosas. Y yo viniendo de un lado de la música pop, habiendo sido músico en el pasado, me di cuenta de que la inteligencia no tiene que implicar muchas palabras con 5 sílabas o más. La música pop en sí, la mejor música pop, dice muchas cosas muy profundas de manera muy simple. Entonces, al relacionar a Shakespeare de esta manera, con el lenguaje, lo vernacular y el modo en el que conversamos ahora de forma casual, así también se hablaba en esa época. Así que disfruto mucho tener estos tipos de conversaciones, porque me parece que desbarrancamos varios mitos. No sé si queda muy claro. Sí, sí, absolutamente. Es lo que me parece interesante sobre vos, porque estás hablando de música popular, has sido músico pop. Entonces, no es como si viniera algún erudito en una biblioteca, algún libro que intenta comprender. No, no, vos estuviste ahí y fuiste alguien que intentó vender música y también intentaste hacer que los fans estén contentos, escribir tus canciones y también vender la música de otra gente, no la mía. ¿Tenés algún link a esa banda que quieras que publiquemos o algún video de YouTube o algo? No, no, no. Yo siempre estuve al costado de la escena principal y siempre me gustó. Siempre, muchas veces me decían como, ay, hola, sos de la banda. Y yo decía, sí, sí. Me decían, ¿y dónde está el cantante? Y yo decía, allá, justo allá, banda para allá. Y yo volví a mi casa con mi esposa y estaba muy contento. Bueno, esa es la versión oficial. Mantengamos la versión oficial. Sí, quizás en algún otro caso podrás decirme, bueno, contame algunas historias y te las cuento. La música es algo que en principio nos permiten decir cosas que en otras situaciones serían incómodas. Es una herramienta genial a nivel social para reunir a la gente. Entonces sí, seguro, quizás el rey no va a ir a sentarse a un bar y no va a tocar música porque eso le va a bajar el estatus social, pero sí puede tocar un instrumento entre 200 miembros de la corte, así que sí. Bueno, muchísimas gracias, Paul. Un placer. Bye bye.